Let's go! Dios, mis amados, en el nombre de Jesús, vidas, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo siga reinando en cada uno de sus corazones en esta preciosa mañana. Damos gracias a nuestro Dios por este hermoso tiempo que hemos tenido. Bendigo de manera significativa a cada persona que ha participado en esta plataforma, los músicos, los intercesores, los adoradores, el equipo sonido, los que han presidido el servicio. Gracias por presentar un servicio con excelencia para nuestro Dios. Amén, mis amados. Bien, tengo la responsabilidad de compartir la palabra con ustedes y quiero invitarles a que me acompañen a la carta de Colosenses. Carta de Colosenses, capítulo 2, específicamente en el versículo 7. La carta de Colosenses, capítulo 2, específicamente en el versículo 7. Carta de Colosenses, capítulo 2, específicamente en el versículo 7. Hoy estaremos prácticamente dando inicio a una serie de enseñanzas que estaré predicando en 4 intervenciones. Esta es la primera y quiero peticionarles absoluta atención, porque sé que esta palabra será de edificación para todos nosotros. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 7. ¿Todos lo tienen? La palabra de Dios se eleva bajo la autoridad del nombre de Jesucristo. Dice esta repetida porción bíblica de la siguiente manera: arraigados y sobreedificados en Él. Ya conmigo, en Él. Puedes sustituir esa palabra en Él por Cristo. Arraigados y sobreedificados en Cristo, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Puede sentarse, mis amados. La palabra de Dios está altamente enriquecida. Quiero hablar en esta mañana bajo la temática arraigados y sobreedificados en Cristo. Ya conmigo, arraigados y sobreedificados en Cristo. Miren, claro, quiero introducir esta respectiva temática expresando lo siguiente. El apóstol Pablo utiliza 2 metáforas para hacer alusión y referirse a la iglesia: arraigados y sobreedificados. Número 1, la primera palabra que Pablo utiliza es la expresión arraigados, que es una metáfora sustraída dentro de un contexto de agronomía y agricultura. Número 2, la segunda palabra que el apóstol Pablo utiliza es la expresión sobreedificados, que es una metáfora sustraída dentro de un contexto de arquitectura y construcción. ¿Cuánto me están siguiendo? La palabra arraigados es una palabra originalmente de un contexto griego, la cual se pronuncia rizó. Y esta palabra prácticamente tiene 3 significados. Número 1, significa fijar. 2, significa establecer. Y número 3, significa echar raíces profundas hasta que la raíz se aferre a una roca firme. ¿Cuánto me están siguiendo? El árbol de nuestra vida debe echar raíces profundas hasta que la raíz se aferre a la roca firme e inconmovible, el cual es Jesucristo. Ahora, la palabra sobreedificados es una palabra originalmente de un contexto griego, la cual se pronuncia epocodomeo. Y esta palabra prácticamente significa, número 1, construir sobre, y número 2, edificar encima de. Como edificio seremos construidos, seremos edificados, partiendo de la premisa del fundamento, el cual es Jesucristo. No vamos a edificar desde un fundamento arenoso, no vamos a edificar desde un fundamento arcilloso, no vamos a edificar desde un fundamento inestable, sino que vamos a edificar desde un fundamento firme, estable e inconmovible. ¿Sabe por qué? Porque en la arquitectura el fundamento es lo que sostiene toda la estructura. Lo que no se ve sostiene todo lo que se ve.
Lo que se ve es el edificio, lo que no se ve es el fundamento que lo sostiene. ¿Cuántos me están siguiendo? Así que es importante que sobreedifiquemos nuestra vida desde el fundamento correcto, el cual es Jesucristo. Así que Pablo plantea de que tenemos que estar arraigados y sobreedificados en Cristo. Arraigados como árboles y sobreedificados como edificios. Arraigado tiene que ver con vida, sobreedificado tiene que ver con estructura. Por lo tanto, es un asunto de vida y es un asunto de estructura. ¿Cuánto me están siguiendo? Ahora bien, les voy a señalar algunos puntos con respecto a estas dos metáforas. Número uno, nos enfocaremos en la expresión arraigados, que es una metáfora sustraída dentro de un contexto de agronomía y agricultura. Y número dos, nos estaremos enfocando en la expresión sobreedificados, que es una metáfora sustraída dentro de un contexto de arquitectura y construcción. ¿Cuánto me está siguiendo? En primera instancia, estaremos utilizando la expresión arraigados. ¿Ven conmigo? Arraigados. Y para ellos les voy a presentar algunos principios dentro del contexto de la agricultura, porque arraigado tiene que ver con raíces. Ya conmigo, arraigado tiene que ver con raíces. ¿Cuánto me está siguiendo? Número uno, el primer punto que les quiero señalar con respecto a esta primera metáfora es que la raíz determina si el árbol crece y produce los frutos. Lo voy a recapitular. La raíz determina si el árbol crece y produce los frutos. En la agricultura, la raíz es la parte del árbol que determina si vive, crece y produce los frutos. Todo lo de arriba depende de lo de abajo. Si el árbol está arraigado, pues entonces vivirá, crecerá y producirá los frutos. Si el árbol de nuestra vida ha echado raíces profundas en el terreno de la voluntad de Dios, pues entonces esto garantizará, número uno, garantizará vida. Número dos, garantizará crecimiento. Y número tres, garantizará fruto. Lo voy a recapitular, escucha esto. Si el árbol de nuestra vida ha echado raíces en el terreno de la voluntad de Dios, esto garantizará, número uno, vida. Número dos, garantizará crecimiento. Y número tres, garantizará el fruto. ¿Cuánto me están siguiendo? Número dos, el segundo punto que le quiero señalar con respecto a esta primera metáfora es que la función principal de la raíz es anclaje y alimentación. Ya conmigo, anclaje y alimentación. Número uno, anclaje. ¿Qué significa la palabra anclaje? Esto tiene que ver con el hecho de que la raíz agarra el árbol al suelo. Un árbol con una raíz superficial se cae ante el primer viento fuerte. Por eso los árboles frutales se podan para forzar la raíz que baje más profundo. Yes. Esto no le suena conocido. Evangelio según Juan capítulo 15 versículo 2, la escritura plantea que todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo cortará. Pero todo pámpano que en mí lleva fruto, el Padre lo limpiará, lo podará para que lleve más fruto. ¿Cuántos me están siguiendo? Ya conmigo, el Padre lo limpiará para que lleve más frutos. El podamiento tiene dos propósitos. Número uno, forzar la raíz que baje más profundo. Y número dos, hacer del árbol más fructífero y productivo. Dios nos poda a través de su palabra. Lo voy a recapitular. Dios nos poda a través de su palabra. Hay actitudes y comportamientos que el Señor va a podar a través de su palabra con el propósito de forzar nuestras raíces a que bajen más profundo y a su vez hacer del árbol de nuestra vida más fructífero y productivo en el propósito. ¿Cuánto me están siguiendo? Así que entonces el anclaje tiene que ver con el hecho de que la raíz agarra el árbol al suelo. Si la raíz es superficial, la acción correspondiente del agricultor es podar las ramas para forzar la raíz que se extienda más profunda sobre el suelo. Yes.
Si nosotros tenemos una vida espiritual superficial, entiéndase, poco profunda, la acción correspondiente del Espíritu es podarnos a través de la palabra con el propósito de que podamos extender nuestras raíces profundamente en el terreno de la voluntad de Dios. Ya conmigo anclaje. Número 2, alimentación. La segunda función principal de la raíz es alimentación. Ya conmigo, alimentación. La raíz absorbe agua y minerales. Lo voy a recapitular. La raíz absorbe agua y minerales. El 95% de lo que un árbol come entra por la raíz y no por el tronco. Yes. Lo voy a recapitular. Escuchen. El 95% de lo que un árbol come entra por la raíz y no por el tronco. Esto nos habla de crecimiento continuo, una vida que se nutre constantemente, produce fruto de bondad, paz y propósito. La raíz del árbol de nuestra vida debe constantemente nutrirse con el agua de la palabra para que ésta nos plante en la posición de producir los frutos. Por lo tanto, estar arraigado significa estar constantemente nutriéndose con el agua de la palabra para que esto nos plante en la posición de producir los frutos. Ya conmigo, estoy arraigado. Constantemente estoy nutriéndome con el agua de la palabra para que en consecuencia de esto me plante en la posición de producir los frutos para el Señor. ¿Cuánto me están siguiendo? Número 3. El tercer punto que le quiero señalar con respecto a esta metáfora es que la raíz crece antes que el follaje. Yes. Escucha esto. La raíz crece antes que el follaje. En la agricultura, cuando usted planta un árbol, los primeros meses no se le ve crecimiento hacia arriba, porque el árbol está gastando toda su energía en echar raíces. Yes. Lo voy a recapitular, escuche. En la agricultura, cuando usted planta un árbol, los primeros meses usted no le ve crecimiento hacia arriba, porque el árbol está gastando toda su energía en echar raíces. De igual forma, el árbol de nuestra vida, quizá los primeros meses o los primeros años, no se le ve mucho crecimiento hacia arriba en eventos, plataformas o actividades, porque estamos gastando toda nuestra energía en el secreto, echando raíces profundas en el terreno de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por ello, una regla agrícola es: sin raíz fuerte, no hay copa grande ni cosecha. Por eso, de los árboles frutales se dice que el primer año es raíz, el segundo año es rama y follaje, y el tercer año es fruto. El árbol de nuestra vida tiene que tener 3 etapas. Número 1, la primera etapa es la de echar raíces profundas en el terreno de la voluntad de Dios. Número 2, segunda etapa, es la etapa de crecimiento, donde crece la rama y el follaje de la sabiduría y el conocimiento de Cristo. Y número 3, tercera etapa, es la etapa de fructificación. Es donde nosotros nos plantamos en la posición de ser fructíferos, efectivos y productivos en cuanto al propósito de Dios se refiere. ¿Cuánto me están siguiendo? Número 4. El cuarto punto que le quiero señalar con respecto a esta metáfora es que una raíz enferma contamina todo el árbol. Dile que está todo, estamos hablando de raíces. Una raíz enferma contamina todo el árbol. Escuche esto. En la agricultura, si la raíz se seca por exceso de agua, produce 3 cosas. Número 1, produce hojas amarillas. 2, produce frutos pequeños y amargos. Y número 3, la rama se seca de arriba hacia abajo. En la agricultura, esto se llama el síntoma reflejo. El problema está abajo, pero se refleja arriba. El problema está abajo en la raíz, pero se refleja arriba en el árbol. ¿Cuánto me están siguiendo? Como por ejemplo, suelo duro y compactado
crecimiento lento y fruto pequeño. Aguas estancadas en el tronco, pudrición y caída de la hoja. Maleza cerca de la hoja, agua hambriento no crece. Escuche esto, cuando usted ve a un creyente produciendo frutos de rencores y de odio, a eso se le llama el síntoma reflejo. El problema está abajo en la raíz, pero se refleja arriba en el fruto que produce. ¿Cuánto me están siguiendo? Escuche esto, cuando la raíz está mala, no se puede forzar el fruto podando las ramas. Si la raíz está mala, todo lo demás es maquillaje. Ahora escuche esto, yo descubrí algo dentro del contexto de la agricultura, y es que cuando un árbol presenta una condición de una raíz enferma, no se le podan las ramas, se le hace un podamiento especial que se llama la poda radicular. Ya conmigo, poda radicular. ¿Qué es la poda radicular? Es una cirugía que se le hace al árbol donde se le podan la raíz enferma para sanar el árbol completo. Yes. Lo voy a recapitular. Cuando un árbol presenta una condición, una raíz enferma, no se le poda las ramas, la parte externa. Se le efectúa un podamiento especial que es la poda radicular. ¿Qué es la poda radicular? Es una cirugía que se le hace al árbol para podar las raíces enfermas, para en consecuencia sanar el árbol completo. ¿Cuánto me están siguiendo? La poda radicular se utiliza en dos tipos de árboles. Número uno, árboles viejos que dejaron de producir el fruto. Y número dos, árboles cuya raíz está enferma. La poda radicular toma lugar a través de 4 pasos. Número uno, se cava una zanja alrededor del árbol. Número dos, se corta la raíz enferma que ya no absorbe nutrientes, solo consume energía. Número tres, se deja el corte expuesto al aire para que cicatrice. Y número 4, se rellena con tierra nueva y material orgánico. ¿Qué acontece después? El árbol entra en shock. El primer y el segundo mes lanza 2 o 3 hojas y aparentemente parece que el árbol se va a morir. Pero ¿qué acontece? Al cortarle la raíz vieja y enferma, fuerza al árbol a producir raíces nuevas, finas y activas. Estas raíces nuevas son las que absorben minerales y nutrientes. ¿Qué acontece? A los 4 o 5 meses, el árbol rebrota de nuevo con fuerza y vuelve a producir el fruto. Yes. Escucha esto. Hebreos capítulo 11, versículo 15. Nos presenta la raíz de amargura. La raíz de amargura es como una raíz enferma. La raíz de amargura en el árbol de nuestra vida, número 1, al principio no la ves, al inicio empieza con una pequeña ofensa no resuelta. Número 2, crece escondida bajo tierra, no absorbe nutrientes, sino que va consumiendo tu energía emocional. Número 4, no produce fruto bueno, sino fruto de rencores y de odio. Y número 5, contamina a todos aquellos que están en un íntimo contacto con nosotros. Escucha esto. La poda es dolorosa, pero es necesaria. Lo voy a recapitular. La poda es dolorosa, pero es necesaria. Así como el agricultor realiza la poda radicular, donde le hace una especie de cirugía al árbol, donde le corta la raíz enferma para sanar el árbol completo, así también el Espíritu nos poda a través de su palabra para traer sanidad sobre nuestra vida. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora bien, para podar la raíz de amargura en el árbol de nuestra vida, tiene que tomar lugar 4 pasos. He comido 4 pasos. Número 1, excavar una zanja para exponer la raíz. Nunca podemos identificar la raíz enferma hasta que no excavemos una zanja para revelar su condición. Excavar una zanja para exponer las raíces. Esto nos habla
de traer a la luz lo que nos perdió. Deja de enterrarlo, deja de esconderlo y lo expones a la luz. ¿Cuánto me están siguiendo? Número 2. Se corta la raíz enferma. Esto nos habla del perdón. ¿Está conmigo el perdón? El perdón no significa que lo que te hicieron fue correcto. Significa que le cortas el vínculo que le das a la ofensa para seguir hiriéndote, lastimándote y haciéndote daño. Número 3. Expone al aire el podamiento para que sane y cicatrice. Esto nos habla de confesar la ofensa a Dios y a alguien de confianza. Escucha esto. La amargura se muere cuando deja de estar escondida. Y el cuarto paso, rellena con tierra. Esto significa y hace alusión a llenar ese espacio con gracia, verdad y perdón. Mis amados, escucha esto. Si no podas la raíz enferma, el árbol entero se seca. Por otra parte, si poda la raíz, aparentemente el árbol se ve como que va a morir, pero luego sana, cicatriza y vuelve a producir los frutos. Yes, ¿cuánto me están siguiendo? Así que, amados, a través del síntoma reflejo, podemos identificar que el problema está bajo en la raíz, pero se refleja arriba del fruto que produce. Y así como el agricultor realiza la poda radicular, donde le hace una especie de cirugía al árbol para cortar la raíz enferma y sanar el árbol completo, así también el Espíritu nos produce una especie de cirugía espiritual a través de la palabra para cortar la raíz enferma, entiéndase, la raíz de amargura, ya que ha crecido y ha producido frutos de rencores y de odio. Dile que está claro, estamos hablando de raíces. Estamos hablando de raíces. Número 5, el quinto punto que le quiero señalar con respecto a esta primera metáfora es que la vida del árbol está en la raíz. Yes. Dile que está a tu lado, la vida del árbol está en la raíz. Escuche esto, pueden podar las ramas, pueden cortar el tronco. Si la raíz vive, el árbol reverdecerá. Yes. Escuche esto, hay muchos que en el largo de su vida le podan las ramas, le cortan el tronco y aparentemente muchos estaban esperando su muerte espiritual. Pero ¿qué acontece? Al tener las raíces profundamente extendidas en el terreno de la voluntad de Dios, rebotó el largo de su vida y volvieron a producir el fruto. La Biblia dice, aunque el árbol fuere cortado, al percibir el agua, rebrotará, reverdecerá y volverá a producir los frutos. Si la raíz vive, el agua va a rebrotar nuevamente. Aunque le corten las ramas, aunque le corten el tronco, si la raíz vive, al percibir el agua, rebrotará, reverdecerá y volverá a producir los frutos. ¿Cuánto me están siguiendo? Escuche esto, no hay vida sin raíz. El fruto es el rebosamiento de la vida que se extrae de la raíz. Yes. Lo voy a recapitular, escuche esto. No hay vida sin raíz. El fruto es el rebosamiento que se extrae de la vida que está en la raíz. ¿Cuánto me están siguiendo? Así que la primera expresión que Pablo utiliza es arraigados. Ya conmigo, arraigados. ¿Sabe por qué? Porque en la agricultura la raíz determina si el árbol vive, crece y produce los frutos. Así que estar arraigado en Cristo, si el árbol de nuestra vida está arraigado en Cristo, pues entonces vivirá, crecerá y producirá los frutos. Dígame amén a eso, por favor. Si el árbol de nuestra vida está arraigado en Cristo, pues entonces vivirá, crecerá y producirá los frutos. ¿Cuánto me están siguiendo? Así que terminamos con esta primera metáfora y avanzamos a la segunda metáfora. ¿Cuánto me están siguiendo? Ya culminamos la primera metáfora,
que está conectada a una metáfora sustraída dentro de un contexto de agronomía y agricultura. Ahora nos enfocaremos en la segunda metáfora, que tiene que ver con la expresión sobre edificados, que es una metáfora sustraída dentro de un contexto de arquitectura y construcción. ¿Cuánto me está haciendo? Porque el texto dice arraigados y sobre edificados en Cristo. La palabra sobre edificados expresábamos que es una palabra sustraída originalmente dentro de un contexto griego, la cual se pronuncia ecotodomeo. Y esta palabra literalmente significa construir sobre o edificar encima de. Como edificio, ya conmigo, como edificio, seremos construidos, seremos edificados, partiendo de la premisa del fundamento, el cual es Jesucristo. ¿Cuánto me está haciendo? Por lo tanto, permítame señalarles algunos puntos con respecto a esta segunda metáfora. ¿Cuánto quieren saberlo? Número 1. Cristo es el único fundamento estable. Lo voy a recapitular. Cristo es el único fundamento estable. Si edificamos sobre un fundamento arenoso, si edificamos sobre un fundamento arcilloso, más temprano que tarde, lo que estamos construyendo se le va a producir una especie de colapso. Ahora, si lo que estamos edificando lo hacemos desde el fundamento correcto, el cual es Jesucristo, pues entonces lo que estamos construyendo no colapsará, sino que permanecerá en el tiempo. ¿Cuánto me está haciendo? Número 2. El segundo punto que le quiero señalar con respecto a esta segunda metáfora es que el fundamento es lo que sostiene toda la estructura. Ya conmigo, el fundamento es lo que sostiene toda la estructura. Escucha esto. En la arquitectura, el fundamento es lo que sostiene toda la estructura. Lo invisible es lo que sostiene todo lo visible. Lo que no se ve es que sostiene todo lo que se ve. Lo que se ve es el edificio. Lo que no se ve es el fundamento que lo sostiene. Muchos ven la altura de tu edificio y lo hermoso de tu estructura, pero pocos se fijan en el fundamento que sostiene toda la edificación de tu vida. ¿Cuánto me está haciendo? Número 3. El tercer punto que le quiero señalar con respecto a esta segunda metáfora es el siguiente: preocúpate cómo sobreedificas. Dile que no, preocúpate cómo sobreedificas. No te preocupes por el fundamento, porque nadie puede colocar otro fundamento que el que ya ha sido establecido, el cual es Jesucristo. Escuche esto. Podemos colocar a Cristo como base y fundamento de nuestra vida, y eso está correcto, pero tenemos que preocuparnos cómo sobreedificamos. Si sobreedificamos con orgullo, religión vacía y obra para que lo vean, cuando venga la prueba de fuego, todo se quemará y solo quedarán las bases. Ahora, si sobreedificamos nuestra vida con fe, amor e integridad, ese material es como el oro que resiste el fuego de prueba. En este caso particular, no tendremos pérdida, sino una respectiva recompensa. Yes. Concluyo donde comencé. Arraigados y solidificados en Él, entiendas, en Cristo, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Escuche esto: arraigados como árboles y sobreedificados como edificios. Arraigado tiene que ver con vida, sobreedificado tiene que ver con estructura. Escuche esto: el árbol se arraiga cuando extiende sus raíces profundamente en la tierra o en el terreno hasta que se aferra a una roca firme. ¿Cuánto está haciendo? Y el edificio se sobreedifica basamentado en un fundamento estable con el propósito de que no colapse la edificación. ¿Cuánto me está haciendo? Muchos, escuche esto, han sido desarraigados porque no han echado raíces profundas en el terreno de la voluntad de Dios. Y muchos se le ha producido
una especie de colapso a su edificación, porque lo han edificado desde el fundamento correcto. Escuchen esto: la altura de tu edificación tiene que estar sustentada por la profundidad de tus raíces. Lo voy a recapitular. La altura de tu edificación tiene que estar sustentada por la profundidad de tus raíces. Porque lo que va a traer, lo que va a garantizar la sostenibilidad de todo lo que estamos edificando, de todo lo que estamos construyendo, está íntimamente conectado a la profundidad de nuestras raíces en Cristo. Tenemos que arraigarnos profundamente en el terreno de la voluntad de Dios hasta que nos aferremos a la roca firme e inconmovible, el cual es Jesucristo. Póngase de pie. Estuvimos hablando en esta primera intervención de 4 intervenciones acerca de lo que es la palabra arraigados y sobreedificados en Cristo. Adoremos al Señor para luego orar por la palabra que hemos recibido en esta preciosa mañana. Levante su mano al cielo en el nombre del Señor y ora al Señor para que traiga sabiduría y entendimiento con respecto a esta palabra que ha sido expresada dentro del contexto de esta plataforma. Oremos al Señor. Me llamaron tierra seca, sí, y dijeron, tú no vas a producir, y con mi alma quebrantada al altar me dirigí. No se oía mi voz, pero mi corazón sí, como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Reverdecerá, reverdecerá. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. Me llamaron tierra seca, sí, que dijeron, tú no vas a producir, y con mi alma quebrantada al altar me dirigí. No se oía mi voz, pero mi corazón sí, como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Reverdecerá, reverdecerá. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. Iglesia, levante la mano al cielo por esta palabra que hemos recibido. Padre, damos gracias por este hermoso tiempo que hemos tenido. Gracias por este hermoso momento donde hemos impartido una palabra precisa con respecto a lo que es estar arraigados y solidificados en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, que como árboles de forma representativa podamos echar raíces profundas en el terreno de la voluntad de Dios, que podamos crecer, aleluya, y comenzar a fluir la rama y el follaje de lo que tiene que ver con el conocimiento y la sabiduría de Cristo, y a su vez que podamos fructificar y producir los frutos, que echemos raíces, que crezcamos y produzcamos los frutos en cuanto a lo que tiene que ver con la metáfora de estar arraigados en ti. También, Padre, en cuanto a lo que tiene que ver con la metáfora de estar sobreedificados. Oramos que como edificio seamos construidos, seamos edificados desde el fundamento correcto, el cual es Jesucristo, porque lo único que va a garantizar la sostenibilidad de todo lo que estamos edificando es el fundamento, y este fundamento
Y el pueblo de fe en mi cara dice, yo le bendiga a todos, nuestro pastor con nosotros.